Estamos transmitiendo en vivo desde San Diego, California, desde los estudios de KPBS ubicados en San Diego State University. Saludamos a nuestros distinguidos participantes en México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Paraguay, Brasil, Bolivia, Argentina y demás países participantes en la región latinoamericana. Una vez más, agradecemos a Telecomunicaciones de México, PanamSat y BrasilSat por los servicios de enlace satelital que nos permiten llegar a todos ustedes a través del milagro de las telecomunicaciones. Bienvenidos al programa Manejo del Cambio y Estrés, la clave para la excelencia, la quinta videoconferencia de nuestra serie 1996, Estrategias para la Competitividad Global. Mi nombre es Armando Osorio y soy su moderador para este programa. Les recordamos a los coordinadores de cada sitio receptor llenar la hoja de asistencia con los nombres de las personas interesadas en la obtención de certificado o diplomado y regresarla a esta universidad. El programa del día de hoy constará de 2 módulos de presentación y 2 sesiones de preguntas y respuestas. Esperamos sus amables interacciones. Este programa es muy importante, dada que la compleja y dinámica realidad económica, política y social que vivimos ha impactado la forma de planear, administrar y operar nuestros negocios, tanto en países avanzados como en el mundo en desarrollo. La constante que vemos ahora es nuestra dinámica de cambio o adaptación permanente. Nuestro ambiente de trabajo no puede sobrevivir este cambio constante sin una estrategia adecuada de manejo organizacional que evite el estrés y otros efectos normales de un futuro siempre incierto. Se requiere, por lo tanto, un método sistemático y disciplinado de manejar el cambio organizacional, reduciendo costos y maximizando beneficios. Hoy se presentará un modelo práctico de cambio que ha sido aplicado, calibrado y probado exitosamente en empresas y organizaciones públicas alrededor del mundo por el distinguido expositor invitado, Dr. James Velasco. Todo empieza con la promoción interna de un profundo sentido de urgencia de cambio a nivel individual y la creación de un puente de comunicación directa con el cliente. Sobre esto se desarrolla una visión organizacional de mejoramiento basado en un proceso de empowerment o delegación de facultades a todos los niveles. El conocido expositor describirá 3 principios básicos claves para llevar a la práctica este proceso, el cual ha sido abordado por diversos autores en cuanto a sus aspectos teóricos, pero rara vez en sus dificultades prácticas de implementación. Es un placer presentarles a nuestro invitado, el Dr. James Velasco. El Dr. Velasco es conocido internacionalmente como consultor, profesor, autor y experto en cambio organizacional. Antes de incorporarse a San Diego State University, el Dr. Velasco fue profesor y presidente en el State University of New York, Buffalo, e investigador en Cornell University. En San Diego State University ha sido nombrado profesor destacado en 5 ocasiones por el College of Business Administration en los últimos 6 años. El Dr. Velasco ha sido socio y miembro del Consejo de Administración de varias empresas multinacionales y ha ocupado el puesto de presidente y director general en una empresa que produce tinta para plumas. El Dr. Velasco ha sido expositor y consultor para varias firmas, contando entre ellas a la Royal Dutch Shell Corporation, Heineken Beer, Volkler Aircraft, IBM, Solar Turbines, Bank of America, Ralston Purina, Great American Savings y Armor Light. El Dr. Velasco tiene 2 licenciaturas obtenidas en Cornell University. Recibió su grado de maestría en Administración y Mercadotecnia de Hofstra University y su doctorado de Cornell University. El Dr. Velasco escribe una columna semanal para los periódicos San Diego Daily Transcript y el International Herald Tribune. Ha escrito 7 libros y 54 artículos. Entre sus libros se cuenta el exitoso Teaching the Elephant to Dance,
enseñando al elefante a bailar. Su último libro, Flight of the Buffalo, Vuelo del Búfalo, ha sido coescrito por el también reconocido experto Ralph Steyer. Bienvenido, distinguido doctor Velasco. Antes de comenzar, permítame preguntarle, ¿cuáles son los elementos básicos de la relación entre el cambio y el estrés y en qué manera pueden las organizaciones de hoy administrar esta relación? Creo que el cambio se da en todo momento, es parte de nuestra vida cotidiana y es necesario aprender a gestionar y manejar este cambio para no obtener un estrés disfuncional. Todos los líderes tienen la responsabilidad de establecer ambientes y sistemas y estructuras en sus organizaciones para reducir al mínimo ese estrés y permitir que el cambio se dé en un ambiente positivo y no en una forma negativa y disfuncional. En nuestras vidas personales, en nuestras vidas de la comunidad y de las organizaciones se da esto y es necesario aprender a manejarlo como gentes dentro de una organización, como líderes, como integrantes de la organización y que este cambio no nos afecte, sino que lo podamos aprovechar. Gracias, doctor Velasco. Comenzamos ahora con el módulo 1, en el que el doctor Velasco nos explicará su modelo de cambio organizacional. Es un placer estar por cuarta vez participando en esta extraordinaria serie de programas vía satélite. Vivimos con tensión o estrés todo el tiempo, y parece que este se hace cada vez mayor y mayor. Yo no necesito decirles esto, ustedes lo viven continuamente. Estrés es como el camello que mete su nariz a nuestra carpa y deja su horroroso olor a nuestro alrededor. No existe otra causa de estrés más fuerte que la producida por el cambio que vivimos continuamente. Un cambio que de repente parece empujar a nuestro mundo fuera de control. Cambio que parece ocurrir hasta más allá de lo que podemos entender. Ese cambio genera tensión, y esa tensión nos hace vivir nuestras vidas ahora con gran incomodidad. Quisiera nuevamente referirme a este cambio y al cómo manejarlo para que no cause el tipo de estrés que muchos de nosotros experimentamos ahora en nuestras vidas. Quisiera proponerles que este fenómeno de cambio realmente sigue un modelo, que necesitamos conocer ese modelo para poder adelantarnos a este proceso de cambio en lugar de ser su víctima y tratar de vivir una vida en que nosotros seamos los generadores del cambio. El modelo que les quisiera proponer consiste de 4 partes fundamentales. La primera se refiere a un sentido de urgencia, un sentido de que yo tengo que ser diferente porque veo la necesidad de ser diferente. Esa urgencia da lugar a una visión de cómo puedo ser yo diferente y en qué necesito serlo. Y esto produce un impulso que nos hace decir, tengo que actuar, el llamado empowerment. También nos genera un compromiso de acción inmediata que se refiere a qué es lo que tengo que hacer aquí y ahora para que esto se realice. Vamos a analizar este modelo de cambio a través de mi presentación, porque yo estoy convencido de que si aprendemos a utilizar este modelo y aprendemos a vivir con él y lo utilizamos a nuestro favor, podemos brincar por encima y adelante de la curva del estrés y lo que es más importante, retomar el control de nuestras vidas. Son 4 los elementos críticos que nos empujan al cambio hoy en día en el mundo de los negocios. 4 fuerzas que hacen que seamos diferentes. La primera fuerza es el hecho que tenemos consumidores más inteligentes. Nuestros consumidores hoy en día exigen más, saben más, son más experimentados y más sofisticados. A esto se agrega la naturaleza cambiante de nuestra competencia actual. Nuestros competidores ahora son más brillantes, más rápidos, mejores y muchos más veces provienen de sectores diferentes. Por eso vemos que las cosas ocurren ahora con mayor rapidez y dinámica constante. El modelo parece indicar rapidez, rapidez y rapidez. Necesitamos compararnos nuevamente contra nuestros competidores o benchmarks, lo que nos da la perspectiva de cómo otras personas que hacen cosas similares a las nuestras. Estos 4 factores nos tienden a hacer diferentes continuamente. Mi hipótesis es realmente muy simple. Todos y cada uno de nosotros debemos experimentar y entender estos 4 factores y aprender a capturar estos elementos para que actúen a nuestro favor, de tal manera que en lugar de ser sus víctimas, nos convirtamos en sus controladores. Quisiera compartir con ustedes un segmento de una película, de como de 6 minutos de duración, que se refiere a la planta de manufactura de Sony en Rancho Bernardo, California.
Esta sufrió un cambio dramático y traumático, por lo que quisiera platicarles cómo fue que pudo manejar ese cambio. Por favor, vean conmigo estas escenas. Visualicen a un pequeño elefante jugueteando en un río con su mamá a un lado para protegerlo. Esa es la historia de la planta de manufactura Sony aquí en San Diego. Por mucho tiempo, esta existió bajo la protección de su mamá, la Sony de Japón, pero luego los fríos vientos polares del cambio le llegaron a finales de los años 80. Estos forzaron al elefante a crecer y así lo hicieron. Y de 1990 a 1994 la planta pasó a ser de la menos competitiva dentro de la familia Sony a la planta más competitiva de todas, habiendo sido distinguida por la revista Industry Week como uno de los 10 mejores centros de manufactura en todo Estados Unidos. Escuchen esta historia de Sony y cómo tomó su propio camino. Nosotros construimos la planta en 1972, fuimos el primer fabricante japonés de electrónica en instalar una planta en los Estados Unidos y lo hicimos porque nuestro negocio de Trenton estaba creciendo rápidamente. Sony estaba buscando expandir su producción de televisiones fuera de Japón y estaba compitiendo por los limitados recursos de capital disponibles con otras plantas hermanas alrededor del mundo. ¿De dónde vino su visión y de dónde surgió la misión? Se inició cuando los directores se juntaron en un pequeño y oscuro cuarto y se preguntaron qué debemos hacer. Nuestra fórmula para tener más éxito es redirigirnos hacia un ambiente más basado en equipos, con trabajadores en planta tomando decisiones en tiempo real y con las suficientes destrezas, conocimientos y competencia para hacerlo. Este es el equipo de apoyo del cual somos miembros todos los que estamos aquí alrededor de esta mesa. Lo que hacemos es fundamentalmente apoyar el esfuerzo de comunicación aquí en Sony. Tratamos de asegurar que en todos los equipos de trabajo la comunicación no solo sea de abajo para arriba, sino también de arriba hacia abajo. Usted tiene que probarlo con todos los trabajadores y esto es aceptarlo. Si no lo hacen, tendrá que cambiar. Yo creo que esto está haciendo que los operadores hasta el nivel más bajo se estén entrenando en forma interlazada, al grado que comienzan ya a tomar sus propias decisiones. Así es que la misión o visión tuvo que ser desarrollada de tal manera que fuera entendible por todos y a todos los niveles de la organización, ligándose directamente a las metas de nuestro negocio. Estas últimas, expresadas en manera simple, eran el convertirnos en los fabricantes de televisores de mayor calidad y más competitivos del mundo. El hacer que el personal sienta las mismas presiones y el mismo grado de urgencia que tienen nuestros gerentes ha sido un elemento clave en nuestra capacitación. Yo pienso que al entrenar en forma interlazada a los operadores, ellos han podido absorber las tareas de los técnicos y liberar a estos para que puedan trabajar conmigo, el mecánico, liberándonos para hacer más del trabajo que hace 2 años realizaba normalmente el supervisor. Antes los operadores veían que se descomponía una máquina y simplemente se sentaban para esperar que viniera el técnico, pero ahora muchos de los operadores están reparando los daños del equipo. Las decisiones más importantes que estamos ahora tomando y que no estábamos entendiendo antes son las de evaluación de calidad. Anteriormente teníamos que dejar que el supervisor fijara los criterios de calidad. Inclusive hasta los supervisores tomaban la decisión de cuándo apagar un equipo y cuándo podíamos realmente dejar de trabajar. Ahora cualquier trabajador puede hacer eso. Los operadores, los técnicos y los mecánicos, todos pueden tomar esta decisión ahora. Todos vemos la calidad del producto. Si esta no está bien, podemos parar las máquinas y tomar la decisión en ese instante y lugar. Cualquier compañero de trabajo está facultado para detener la línea de producción si ve algún defecto de calidad o algún problema de equipo que causará otros problemas en el proceso. Bueno, si se fijan ustedes en nuestro proceso aquí, ustedes pueden ver cómo las líneas están diseñadas para producir un monitor de la televisión. Se presta al trabajador en equipo. Así es que tomamos esto como una necesidad que se tenía que cumplir, realizando el entrenamiento y la capacitación que se necesitará. Nos pasamos bastante tiempo capacitándonos a nosotros mismos. Cuando primero nos integramos en equipo, formulamos un plan de presupuesto y solicitamos nuestro comité ejecutivo en ese momento recursos para contratar facilitadores, pues aprendimos de otras empresas que la capacitación era la clave. La habilidad para aprender una nueva destreza es probablemente más importante que las destrezas que usted ya tiene. En todo este tiempo, el trabajo del supervisor ha cambiado. ¿Cómo ha visto usted ese cambio? No se les va a eliminar, sino que se convierten en asesores o coaches. Estos son necesarios aún, pues se necesitan guías para empujar a un equipo. Estos coaches están ahí para apoyar las decisiones que el equipo ha tomado, mientras que antes el supervisor tomaría la decisión y todos los demás la aceptarían. Y muchos tuvimos mucha suerte con nuestro supervisor. Ella siempre escuchaba nuestra sugerencia. Yo me transformé de ser un policía o patrullero a ser coach. Anteriormente, cuando el supervisor llegaba, todos se ponían a trabajar. El supervisor se salía y ellos se detenían. Bueno, ahora todo el mundo trabaja independientemente de que esté o no esté el supervisor. Platíqueme de los esquemas salariales basados en destrezas.
El sistema de salarios con base en destrezas que hemos implementado aquí está diseñado para que sea un sistema autoadministrable. Cada trabajador, cada área tiene un conjunto específico de módulos de conocimiento o destrezas. Cuando aprenden un nuevo módulo de destrezas, los trabajadores reciben un incremento salarial, pero solo cuando han logrado el dominio de ellas. Con respecto a nuestra misión como equipo, uno de nuestros primeros pasos fue identificar algunos de los problemas de comunicación que se enfrentaban, así como las áreas de debilidad y fortaleza. Lo que realmente hicimos fue conducir una auditoría de comunicación. Explíqueme lo de las gráficas. Antes eran los supervisores y los gerentes los que las elaboraban. Ahora es el personal mismo que trabaja con el producto el que elabora estas gráficas y tablas. Ahora tenemos algo que analizar todos. Antes solo los directivos las podían ver. El personal de planta rara vez entendía lo que estas significaban. Ahora entienden lo que son y saben qué buscar al verlas. Y ahora se proponen muchas ideas nuevas de cómo mejorar el producto. Todavía no tenemos el ambiente de trabajo en equipo autodirigido ideal, pero hemos estado en ese camino por algunos años, desde 1991, y ahora estamos bastante mejor que en aquel entonces. Pudiéramos haber escogido un camino más fácil, pero nunca tendríamos el sustento a largo plazo que lograremos facultando directamente a los trabajadores. Esta es la historia de Sony. Escuche la urgencia generada por la intensa competencia. Competencia desde dentro de la familia Sony. Competencia de fuerzas externas también. Escuche la urgencia causada por las dramáticamente cambiantes tecnologías de manufactura. Escuche la utilización del empowerment como una estrategia del negocio. Escuche la historia de Sony que nos explica cómo una planta de manufactura se transformó de estar en grave peligro de supervivencia hasta ser la mejor sobre la tierra. Hay que apreciar cómo esta planta reorientó su actividad de manufactura y se enfrentó al reto del cambio. Espero que les haya sido útil este ejemplo de la vida de Sony. Es un relato de la vida real y me parece que establece las bases de cómo todos necesitamos manejar el cambio. Reflexionen sobre las fuerzas motrices que empujaron a Sony a ser diferente, las fuerzas que vinieron de afuera, las fuerzas de cambio que envuelven a nuestro mundo, las fuerzas de cambio que rodearon al mundo de esta planta Sony en particular. Ustedes necesitan saber las necesidades de sus clientes. Ustedes necesitan conocer más qué es lo que realmente buscan ellos. Los clientes en el negocio de compra de televisores siguieron exigiendo más, con mejor calidad. Ellos demandaron una imagen con mejor resolución. Por esto ustedes necesitan anticipar qué es lo que los clientes van a demandar. Háganselos disponibles antes de que los exijan. Esto significa que ustedes tienen que afinar y acortar sus ciclos de desarrollo de producto. Cuando Sony hacía la ingeniería en Japón y la manufactura aquí en California, el proceso de desarrollar nuevos productos se alargó. Tuvieron entonces que transferir la ingeniería de Japón a California para que la planta en California recortara su ciclo de producto y anticipara mejor las demandas del cliente. Cada vez más se necesitan entregar productos personalizados. Sony fabrica una amplia variedad de diferentes tipos de televisores. El número de modelos en la realidad se ha cuadruplicado durante los últimos años. Y lo que es más importante, ahora se tienen que entregar conocimientos envueltos en el producto o servicio que ofrecemos. La gente necesita saber cómo utilizar su producto, además de simplemente tenerlo. Todo esto nos dice que necesitamos entregarle al cliente un valor real, un valor definido por precio, calidad y garantía. Escuche cómo un cliente cambiante ha hecho que Sony sea diferente. Esto no es distinto, por ejemplo, al caso de McDonald's. La organización McDonald's estuvo en el negocio de las hamburguesas. Ellos vendían un menú muy limitado, 12, 13 o hasta 14 productos que giraban alrededor de las hamburguesas. Hoy en día McDonald's vende más de 150 productos y ofrece muchas cosas muy diferentes, además de las tradicionales hamburguesas. Por ejemplo, yo estuve en un McDonald's cerca de Copacabana, en Río de Janeiro, en el que se ofrece el menú tradicional de 8 de la mañana a 8 de la noche. Pero a las 8 de la noche bajan la intensidad de las luces, sacan los manteles y cubiertos finos y comienzan a servir, junto con sus hamburguesas, carne asada y langosta. Y luego a las 10 de la noche, hasta las 2 de la mañana, además de esta carne asada, langosta y hamburguesas, también ofrecen samba, que como ustedes saben es el baile tradicional de Río de Janeiro.
Como ven, ellos entienden lo que sus clientes en Río realmente apetecen y McDonald's se los ofrece además del negocio masivo de las hamburguesas con el que venden billones de dólares de producto. Esta empresa ha entendido la necesidad de personalizar sus productos, pues sus clientes son exigentes. El segundo factor de cambio clave es el hecho de que nuestros competidores ahora son mejores. Necesitamos enfocarnos hacia las pocas cosas que hacemos mejor. Por ejemplo, en Sony tuvieron que enfocarse hacia las áreas que mejor hacían y establecer alianzas con otras empresas fabricantes para que les auxiliaran a producir gabinetes y otros elementos. El equipo que ustedes vieron en la película, buena parte fue diseñado por Sony. Pero también Sony depende de contratistas externos que fabrican muchas partes especializadas. Sony tuvo que retroceder y adoptar el aprendizaje como una herramienta clave de competitividad para aprender primeramente lo que el cliente deseaba. Envió a su personal a hablar con los clientes a las tiendas de menudeo para investigar qué realmente era lo que ellos esperaban de un producto de televisión para poder regresar a Sony y utilizar esta información para echar un brinco muy por delante de la competencia. Y por último, necesitamos basar todo esto en hechos competitivos, no ficción competitiva. No hay una sola industria en el mundo hoy en día que no esté siendo afectada por los vientos del cambio. Veamos la industria de las telecomunicaciones, en donde los servicios de teléfono se están convirtiendo en una especie de mercancía. Y no tardará mucho tiempo en que nos costará comunicarnos o llamar dentro de una ciudad igual que al otro lado del mundo. Vean también el negocio de la banca, donde las organizaciones financieras, los fondos de pensión y las empresas de seguros son ahora más grandes que los bancos mismos. En casi todos los sectores de negocios podemos asegurar que la competencia se está haciendo más fuerte y más rápida, surgiendo de donde menos esperamos, con dinámicas no tradicionales. Y esto está ocurriendo con mayor rapidez, lo cual nos impone una gran presión para que reaccionemos aún más rápidamente. Si vemos el caso del diseño del nuevo avión Boeing 777, este se logró en 19 meses. Les había tomado 7 años para diseñar el 747. Es imperativo trabajar con mayor rapidez. A la empresa Ford le tomó 8 años para diseñar el nuevo automóvil Taurus a mediados de los años 80. Toyota hoy en día diseña un auto nuevo en 18 meses. Para hacer que esto se logre, debemos aprender a facultar a nuestro personal a moverse con más rapidez. Hay que darles facultades para que tomen decisiones, para que no tengan que consultar con tanta gente. Esto significa que tenemos que irnos de la mera palabra a la acción. Necesitamos eliminar las famosas reuniones y atender lo que realmente se necesita hacer y hacerlo realmente. Y por último, yo creo que necesitamos llegar al punto en el que se forme en nuestra organización un ambiente de toma de riesgos, en el que el personal está verdaderamente dispuesto a actuar y arriesgar, aún entendiendo que su trabajo está también en riesgo. Podemos ayudarle a nuestro personal a entender todo esto al comparar constantemente nuestro trabajo contra lo que hacen otras organizaciones similares. El fenómeno de benchmarking y la información que éste genera se tiene que llevar a nivel de todos y cada uno de los miembros de nuestra organización. En el ejemplo de Sony, el deterioro del yen y el incremento en el valor del dólar causaron que la planta de Rancho Bernardo se hiciera no competitiva. Además de esto, nuevos competidores como Thomson, quien había comprado RCA, estaban entregando televisores a un costo por unidad bastante menor. El resultado fue el que Sony tuvo que enfrentarse a la realidad. El hecho de que en términos de mercado externo, las plantas Sony fabricaban televisiones con los costos más altos y que la planta de Rancho Bernardo era la peor dentro de la familia Sony Internacional. Estas dos referencias competitivas o benchmarks indicaban claramente que la gente de esta empresa tenía que cambiar. Aquí hay un mensaje crítico en relación al cómo se puede hacer que la gente cambie creándole un sentido de urgencia.
Se puede crear dicho sentido de urgencia llevándole a todos y cada uno de los miembros de una organización el mensaje personal que su negocio, su puesto y su futuro están siendo amenazados y que se requiere que todos hagamos algo al respecto inmediatamente. La urgencia debe ser personal y esta se basa en la información que se comparte a todos y cada uno de nuestros compañeros de trabajo. Se siente en el corazón, no en el cerebro. El primer paso crítico entonces es crear este sentido de urgencia. Este concepto nos contesta la pregunta de por qué debemos cambiar. Enseguida tenemos que crear una visión de hacia dónde ir, una visión que es clara y concisa, una visión enfocada hacia obtener y mantener clientes, y una visión que es inspiracional. Cuando reflexionamos sobre la visión de Sony, por ejemplo, la visión de ser lo mejor de lo mejor en lo que hacemos, la visión significaba ser el mejor fabricante de televisores mundialmente, por encima del mejor que ya existiera. Esta visión tiene que ser compartida por todos, y lo que hizo Sony fue integrar a un grupo de trabajadores y formar un equipo de comunicación. Ustedes lo acaban de ver en la película. Estos se hicieron responsables de que todo el personal entendiera el mensaje básico de lo que era la visión organizacional. Una visión se construye alrededor de los clientes y se formula de manera participativa, pero aun si los trabajadores de una línea de producción no participan en la creación de la visión, en el caso de la película, los gerentes se reunieron en un salón privado para formularla. Se puede utilizar a un equipo de comunicación para hacerlo llegar y compartirlo con todos. La visión es una guía de acción. Necesita ser algo que cada persona entienda. El equipo de apoyo de Sony trabajó con gerentes y empleados para ayudarles a aceptar el nuevo enfoque de trabajo en equipo. Ofreció asesoría o coaching, así como capacitación. La visión es un destino crítico. Nos indica a dónde debemos ir. Para tener éxito, una visión necesita dirigirse a su corazón, no a su mente, no a su bolsillo. Necesita ser algo que afecte la forma en que usted vivirá. Permítame darles algunos ejemplos de lo que pienso que son algunas excelentes visiones. La primera visión es la de una empresa, la única y más exitosa en el mundo. Sí, señores, la empresa más exitosa de todos, y esta está en el altamente tecnificado negocio de limpiar excusados. Y vean lo que es su visión: honrar a Dios en todo lo que hacemos. Ellos son una organización cristiana y muy orgullosa de su origen, hacer crecer a la gente. El personal en esta organización, Service Master, recibe 132 horas en promedio de entrenamiento y capacitación. Esto es más que 3 semanas enteras de educación. También realizan benchmarking contra otras empresas de manera intensa. Por ejemplo, ellos saben que existen 19 procesos fundamentales en el negocio y que ellos son de clase mundial en 11 del total. Persiguen la excelencia con agresividad y virtud. Y por último, buscan crecer con rentabilidad. Imagínese un negocio que ha logrado un retorno anual promedio del 37% durante los últimos 22 años. Esto es lo que ha logrado esta organización. Esto ha sido el resultado de su visión, la cual ha ayudado al personal en todo momento a manejar los cambios continuos que han experimentado. Veamos otra organización, la empresa de servicios de computación de más éxito. Esta está ubicada en las afueras de Mont Blanc, Francia. Si alguna vez han visitado esa región, sabrán que Mont Blanc es la montaña más alta en Europa Occidental. Al contemplar esta montaña desde la ciudad, se ve como una gran torre inalcanzable. ¿Y cuál es la visión de esta empresa de servicios de cómputo y software que vende $9,000 millones anuales? Pues es escalar una montaña aún más alta con sus clientes, empleados y proveedores. ¿Han ustedes alguna vez escalado una montaña? ¿Saben ustedes lo que se necesita para hacer alpinismo? Bueno, nos atamos unos a los otros. Y si alguien se va a llegar a la cima, todos tenemos que llegar a ella. Si alguna persona falla, pone en peligro el éxito y sobrevivencia de los demás.
Busque la visión que le llegue a su corazón, sienta la visión que le hable a su espíritu, que sea la visión de lograr ser la empresa más exitosa en su ramo. Dijimos que la visión nos responde a la pregunta clave de hacia dónde vamos. Nos da dirección a medida que nos movemos. Nos ofrece claridad hacia dónde vamos y esta claridad nos ayuda a lidiar con el estrés porque el problema de cambio que causa el estrés es el problema de lo desconocido. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a llegar allá? La visión nos contesta parte de la pregunta. El sentido de urgencia nos guía hacia la visión. Y un tercer punto clave es el empowerment. El facultar o dar empowerment nos ayuda a contestar la pregunta de quién es el que va a tomar acción. El concepto de empowerment requiere de personal receptivo que tome responsabilidad en sus acciones. Empowerment no es algo que se delega desde arriba, no es algo que viene de alguien más. Empowerment es algo que viene de uno mismo. Viene de uno mismo porque lo siente, porque lo entiende, porque usted quiere que se logre. El empowerment no nos da el derecho de hacer lo que nos plazca. No nos da el derecho de llegar a las 10 de la mañana y hacer lo que queremos e irnos al mediodía. El empowerment siempre está enfocado alrededor de los clientes. No olviden esto, alrededor de los clientes. Empowerment tampoco significa abdicación. No implica pasarle el asunto a otros y decirles, ahora ustedes son los responsables, ustedes háganse cargo. La forma más clara y simple de definir empowerment se basa en los conceptos de responsabilidad, solvencia e identificación. Estas son las palabras claves. Se tiene que lograr dos cosas para implementar el concepto de empowerment. Primero, usted tiene que tener capacidad basada en conocimientos y destrezas. Recuerden la película sobre Sony. Recuerden cómo se esforzaron en actividades de entrenamiento para crear destrezas, tanto técnicas como de trabajo en equipo. Los empleados asumieron su responsabilidad. Acuérdense cómo se hicieron responsables por su trabajo, cómo todos y cada uno de ellos tenían el derecho de detener la línea de producción si algo andaba mal. Recuerden que todos podían ver en unas gráficas el resultado del trabajo de los demás día con día y que cualquiera podía ver qué tan buen trabajo realizaba cada equipo. El empowerment se basa en la capacidad y en sus consecuencias, las destrezas y los conocimientos. Ustedes no querrían facultarme a mí para hacerles una cirugía de cerebro. Esa no es una de mis destrezas. Eso no es de mi competencia. Eso no fue parte de mi formación. Es más, cuando un estudiante llamó un día a mi casa y preguntó a mi niña de 7 años, quien había contestado el teléfono, si estaba el doctor Velasco, ella le dijo que no, pero el estudiante insistió. Acabo de hablar con él y me dijo que iba a estar ahí el resto de la tarde. ¿Está ahí el doctor Velasco? Y ella insistió que no. Entonces él se puso abusado y preguntó, ¿está tu papá por ahí? Y mi hija contestó de inmediato, claro que sí. Entonces el estudiante le preguntó, bueno, ¿qué tu papá no es doctor? Mi hija reflexionó de repente y dijo, bueno, realmente sí es, pero no del tipo que le aliviará a usted. Y todo esto porque la verdad es que mi especialidad no es la medicina ni la cirugía de cerebro. Así es que